Eso viniendo de un No del candidato a la vínculo, presidencia de no la del República, vínculo, no del al vínculo. cargo más importante de la Ojo, nación, no del el vínculo. hombre con la No mayor me dignidad quieres dejar hablar y lo No, entiendo. claro, tiene 5 segundos para decirme qué canción es. Yo también, Pero yo no, lo he dejado hablar, mire, estamos van entrevistando y dos es una voces, conversación. van tres voces para impedir decir que no se habla de los vínculos de la familia Van estrecha 51 minutos sin responder. de Álvaro 10 preguntas. Uribe Vélez con el narcotráfico en Colombia. No, empataron. Empataron. Tanto que muchas gracias por su tiempo. Realmente un placer tenerlo acá. Un placer, Luis. Y entre más amistad, más claridad, vamos a tener entrevistas muy duras también. Así es, usted tiene que cumplir Como su siempre lo hemos hecho. papel como lo ha hecho siempre, con independencia y seriedad. Con independencia y seriedad. Solo porque el dueño de la emisora es de la línea de Álvaro Uribe Vélez, que por ética periodística, cuando ¿Usted cree que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. No tiene ética hacerle este tipo de preguntas. Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Punto para Duque, punto para Duque. ¿Me pueden decir en la canción o el artista? ¿De dónde saca una persona como usted cerca de $1 millón para pagar una casa como esta? Tercero, la casa no vale $1 millón. Ese es el invento de la contracampaña ¿Cuánto vale? de Duque. Esto parece Real Madrid contra el Queen, Bohemian Rhapsody. 4-0. Y ahora vamos con Vicky Dávila entrevistando a Petro y a Uribe. ¿Siguió con los Crocs? Me gustan mucho. ¿Pero hoy qué trae? No, traje estos viejitos porque de no utilizarlos. ¿Por qué no le gusta que le digan? Déjame contestar, señora Pero periodista. no, pero es que sí tengo que decir. Has ¿A construido usted no le gusta? ¿Cómo está Lina, doña Lina? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo está en su casa? ¿Los nietos? ¿Sigue feliz con los nietos? ¿Cuántos tiene ya? Pues cuando contesto, no me dejas hablar. Lo que No, quieres es pero la no historia diga que tuya. quiero borrar la historia. Usted es el No, que quiere me borrar su tienes de historia. amigo de Maduro. Me tienes de expropiador. Me tienes de asesino de mercado. ¿Y es buen abuelo o qué? Procuro. Claro que un día regañé a Leticia porque tenía un conejo sobre la mesa de la casa. Y le dijo a la abuela Lina, quiero más a este conejo que a papá Uribe. Bueno, Vicky, entonces usted no tiene por qué entrevistar a una joven. No, Así que usted hizo la paz. La libero de Usted hizo ese la paz. ejercicio. Senador, usted hizo la paz y usted quiere No, ser presidente. la paz no se habla con ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. Mi señora me critica mucho. Ella dice, es que tú con tus diminutivos, que los huevitos, Hijito. que hijito, que los huesitos, que las carnitas. Que fue solito. Y un día ¿Verdad día que dijo? Y fíjense, mientras a Petro le insisten para que responda, De la familia Van estrecha 51 minutos sin responder. de Álvaro 10 preguntas. Uribe Vélez. ante esta pregunta de Vicky Dávila sobre los falsos positivos hacia el expresidente Uribe, le cambia el tema en menos de 15 segundos. Miremos. ¿Qué pasa alrededor de todos estos hechos con respecto a las Fuerzas Armadas y a quienes están pensando que regresaron los falsos positivos? un abuso hay que castigarlo. Ujú. Por ejemplo, a mis críticos les digo, por Dios, es que en el gobierno mío nada se ocultó. Una de mis decisiones fue, háganlo público todo. ¿Hay duquismo? Esto es... Óigame la pregunta. si ¿Hay usted- duquismo? Pero no vimos nada sobre los más de 40.000 millones de pesos gastados en el gobierno Duque en publicidad y que según la FLIP afectó el desarrollo periodístico, dinero con el que incluso perfilaron a periodistas, medios e influenciadores y los marcaron como positivos, negativos o neutros, dependiendo de su posición frente al gobierno. ¿No fue acaso este un ataque de un verdadero enemigo de la prensa y peor aún, un enemigo de la paz? Pues para estos contratos de publicidad se utilizó el dinero del Fondo de Programas Especiales para la Paz, dineros que eran para financiar la paz, no para levantar la imagen del expresidente Duque. Pero ahí sí no vimos a Cabal haciendo cuentas, como sí lo hizo con Francia Márquez. La plata de todos los colombianos es dinero público y hay un principio que se denomina eficiencia en el gasto. Su gobierno podría haber entregado 30 subsidios de vivienda a los más pobres, 3.400 sillas de ruedas a las víctimas mutiladas por minas antipersona, más de 500.000 almuerzos a niños en los colegios
Y así sucesivamente podríamos hacer uso de ese dinero. Por eso, ante el artículo de Luis Carlos Vélez sobre Gustavo Petro como el presidente que más ha atacado a la prensa en la historia de Colombia, la periodista de Noticias 1, Juliana Ramírez, le respondió: falso, que antes otros presidentes no lo estigmatizaran, chuzaran o persiguieran a usted no quiere decir que otros colegas suyos no lo hayan padecido. Gustavo Petro se está equivocando y debe parar de señalar a la prensa, pero no ha sido el presidente que más ha atacado a la prensa. Dijo que había $2 millones de esos 12 millones que habían entrado a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2010. Pedí que se investigara y entregué una información muy seria. Claro, pero eso dejando un manto de duda en medio de unas elecciones, y hoy los colombianos no tienen ni la menor idea de cuál fue la información que usted entregó en la Procuraduría. Esto es como los debates con Santos, que interrumpe y no deja hablar, ¿o se No, puede hablar? expresidente, adelante. Hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley. Por ejemplo, el señor Daniel Coronel.